Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Seguimos nuestra aventura y vamos desde Boden hacia Narvik. Nos espera un viaje que dura casi 8 horas. Pero en este viaje vamos a atravesar paisajes árticos, montañas nevadas y uno de los fiordos más espectaculares del norte de Europa. Me alegra mucho informaros que tenemos de nuevo vagones con ventanas que se pueden abrir. Hace bastante calor, así que se agradece. Y lo mejor de todo, podemos sacar la cabeza por la ventana justo cuando el paisaje se vuelve espectacular. A solo unos kilómetros después de salir de Boden, cruzamos el Círculo Polar Ártico. Pero es después de salir de la estación de Kiruna cuando el paisaje empieza realmente a transformarse. Mira, esta es la estación de Björkliden. Björk es una palabra sueca que significa abedul, este árbol de tronco blanco y hojas pequeñas, tan típico de Escandinavia. Es uno de mis árboles favoritos, si no mi favorito. Es muy resistente al frío extremo y está por todas partes en esta región. Y Liden significa cuesta o ladera, así que el nombre de esta estación se puede traducir como la ladera de los abedules o pendiente con abedules. Pero seguro que también conoces la cantante Björk, ¿verdad? Pues su nombre también significa abedul, pero en islandés. En Islandia es común usar nombres de la naturaleza como nombres propios, como abedul, lava, río, roca. Así que Björk como nombre de persona literalmente también significa abedul. Muy interesante, ¿no? Esto creo que seguro no conocías. Esta es la última estación de Suecia antes de cruzar la frontera con Noruega. El tren cruza la frontera mientras pasa por un túnel. Pero hay una forma de saber exactamente cuándo estás cruzando. En las paredes del túnel están pintadas las banderas de Suecia y Noruega. Así que si prestas atención, puedes ver el momento exacto en que dejamos Suecia y entramos en Noruega. Mira, aquí está la bandera sueca y ahora ya estamos en Noruega. Así, simple. Velkommen til Norge. Así se dice bienvenidos a Noruega. En noruego. Ya estamos en territorio noruego. A partir de aquí el tren empieza a descender hacia el fiordo de Narvik y el paisaje se vuelve cada vez más impresionante. ¡Wow! Aquí empieza el Ofotfjorden, también llamado a veces simplemente Narvikfjorden. Tiene una longitud de aproximadamente 78 kilómetros y alcanza una profundidad de 553 metros en su punto más profundo. Ya te he dicho que este recorrido va a ser espectacular. Es un fiordo glaciar clásico formado por la acción de los glaciares durante la edad de hielo. Lo curioso es que, a pesar de estar dentro del círculo polar ártico, el fiordo tiene un clima relativamente templado, gracias a la influencia de la corriente del Golfo. Es que nunca se congela en invierno, y por eso Narvik se convirtió en un puerto estratégico durante las guerras, cuando otros puertos más al sur estaban bloqueados por el hielo. La palabra fjorden viene del noruego
y significa, como es evidente, fiordo. Proviene del verbo antiguo feria, que significa cruzar o pasar por agua. Es interesante cómo esta palabra del noruego ha dado origen al término fiordo en muchos otros idiomas del mundo. Una palabra local para describir uno de los paisajes más impresionantes del planeta. ¿Qué te parece este recorrido? Sinceramente, a mí me encanta. No es un trayecto tan famoso como otros más turísticos de Noruega, como el de Flåm o el Rauma. Pero tiene algo especial, es remoto, auténtico y salvaje. Ahora nos acercamos al puente de Rombak, una de las estructuras más imponentes del norte de Noruega. ¡Wow! ¡Qué espectacular se ve! Es un puente de más de 700 metros de largo que cruza el Rombakfjorden, una ramificación del fiordo principal. Entramos ahora en la ciudad de Narvik. Después de un viaje increíble, vamos a ver ahora qué nos ofrece esta ciudad poco conocida, pero llena de curiosidades. Para empezar, aquí está la estación de tren más al norte del mundo a la que se puede llegar con ancho de vía estándar. Sí, del mundo. Algo que me encanta es que el tren habla el mismo idioma en todo el mundo. Su sonido no tiene fronteras. Suecia, Noruega, siempre es el mismo sonido. Ese sonido que te hace pensar en viajar, en ir más allá. Pero por ahora en tren desde aquí más allá no se puede. La última parada después de 20 horas. 20 horas desde Estocolmo hasta aquí. Así que ahora voy a descansar y luego vamos a explorar esta ciudad. Segundo día en Narvik. Una ciudad que no es muy conocida y que precisamente por eso vale la pena explorarla con calma. He dormido bien y como tenía mucha hambre por la mañana he salido a comprar unas cosas. Hoy quería comer en casa, así que he comprado unas cositas. Os voy a enseñar qué tal caro es un supermercado de esta ciudad pequeña de Noruega. Entonces, hemos gastado 14 euros y aquí es en que hemos gastado. Tenemos leche, tenemos un yogurt, tenemos tomates, huevos, o sea, no gran cosa. Un yogurt con frutas, 2 tomates, 2 croissants, una pequeña feta con tomates secas, leche y 6 huevos. Esto es todo. Para todo esto hemos gastado 14 euros. ¿Qué te parecen los precios? Mira, aquí te muestro también el desglose, los detalles en la pantalla en varios idiomas para ver mejor los productos y sus precios.
comiendo paté haba. Mamma mía. Y los tomates, como me lo esperaba, son como de plástico. Vamos a dar ahora una vuelta por esta ciudad relajante. Paseando por estas calles, nos encontramos con estas encantadoras casas de madera, pintadas en tonos que alegran incluso los días más grises. Son representativas de la arquitectura tradicional noruega, adaptadas para resistir el clima frío y húmedo. Están pintadas en colores vivos no solo por estética, sino también para proteger la madera y alegrar el entorno durante los inviernos largos. Estamos enfrente de la iglesia principal de Narvik y aquí el tiempo parece que cambia muy rápido porque por la mañana estaba el cielo muy azul, pero ahora hay nubes y viento. Y vamos a ver qué tal más tarde porque vamos a subir una montaña. Esta es la iglesia principal de Narvik, la Narvikkirche, situada en el centro de la ciudad. Destaca por su arquitectura neogótica, típica de Noruega. Fue construida en 1925 en piedra y es una iglesia luterana, bastante sencilla y modesta. Su estilo sobrio encaja perfectamente con el carácter austero y simple del norte del país. Este año se prepara para celebrar entonces su centenario. La iglesia está rodeada de un pequeño parque con árboles y vistas hacia el fiordo y las montañas nevadas. Mira, con estas imágenes podrías pensar que estamos en algún rincón olvidado de Europa del Este, ¿verdad? Pero no. Estamos en el centro administrativo de Narvik, aún en Noruega. Este es el ayuntamiento de la ciudad, un edificio funcionalista construido en los años 60, en plena época de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Su aspecto austero puede no impresionar a primera vista. Muy cerca del ayuntamiento se encuentra el pequeño mercado de pescado de Narvik. Bueno, vamos ahora a echar un vistazo a lo que encontramos por aquí. Y claro, también igual vamos a comer algo, una ballena o... Vamos a ver. Bueno, no hay mucha oferta, bacalao y supongo que algo más de pescado de por aquí. Este es el restaurante más bonito de Narvik. Aquí es el menú. Es en noruego, pero voy a intentar traducirlo un poco. Aquí tenemos burger de balena que hemos pedido nosotros. Son como 15 euros. Langostinos, como 30 euros, alrededor de 30 euros. Hemos pedido también como snack. Y un pescado, 23, 24 euros, algo así. Vamos a ver qué tal. No es barato, pero tampoco muy caro. Precio normal de Europa para pescado. A ver qué hemos pedido. Pues en primer lugar, algo que quería probar y que es muy típico es burger de balena. O sea, con carne de balena. Después unos langostinos. Bueno, estos no son tan típicas de aquí. También lo puedes encontrar en el mar Mediterráneo. Y después un pescado que está muy bien diseñado todo el plato, y que está frito con un puré de zanahoria, sí. Y estos son unas patatas.
estamos en Narvik. Está muy bueno. Muy bueno el pescado ese. Ahora vamos a ver el burger de balena. Está muy bueno. En Noruega, especialmente en el norte, comer carne de ballena no es algo tan extraño. Es parte de una tradición culinaria que se remota siglos atrás. Me ha sorprendido que el sabor no era fuerte. No sabe mucho a pescado, más bien se parece a carne de ternera o incluso de buey. Tiene una textura jugosa, pero bueno, claro, en forma de hamburguesa el sabor se suaviza bastante. Sobre todo si se mezcla con otros ingredientes como cebolla, especias, un poco de grasa de cerdo, etcétera. Bueno, el sabor puede ser que no es como de carne de ballena pura. Hay que decir también que aquí se caza sobre todo la ballena minke, una de las especies más pequeñas, con poblaciones estables en Atlántico Norte. Y esta especie no es una especie amenazada por extinción. ¿No te suena curioso el nombre de minke? Pues bien, esta balena tiene una historia con nombre y apellido. Todo empezó con un señor llamado Minke, un ballenero noruego del siglo XIX. Según se cuenta, un día Menke vio una ballena relativamente pequeña, ágil y rápida, pero él, muy convencido, gritó, ¡Una ballena azul! El problema es que no era una ballena azul, era una Minke, que mide más o menos la mitad. Los demás balleneros se rieron del error y como buena broma marinera empezaron a llamarlas las ballenas de Minke. Y voilà, así quedó el nombre, de burla local a nombre oficial. Me gusta que hay muy poca gente en la playa de Narvik. Aunque claro, recuerda que estamos más al norte que Islandia, sí. Y esto se nota, el paisaje ya es claramente ártico. Pero hoy tenemos suerte con el clima, está increíble. Pero bueno, en Noruega no es tan difícil encontrar playas donde puedes estar solo. Este país tiene una de las líneas de costa más largas del mundo. ¿Sabías que hay tanta costa que si la compartimos entre todos en Noruega, a cada persona le tocarían casi 18 metros de playa? Sí, 18 metros. Así que si alguna vez no encuentras sitios para tu toalla, no es culpa del país. ¿Será que eres demasiado sociable? Mira una planta de tomate ahí. Aquí solo crecen en invernaderos. Me llama la atención que hay muchos pisos en venta en este barrio. Pero fíjate bien, casi todas las ventanas tienen una lamparita. No es porque a todo el mundo aquí le encanta el diseño de interiores. Bueno, sí, les gustan. Pero es más bien una tradición muy del norte, encender una luz en la ventana para combatir la oscuridad del invierno. Pero bueno, ahora es verano. Pero en invierno, sí, durante el día polar, el día entre comillas, el día es más bien una noche. Así que en invierno estas lamparitas están encendidas incluso a mediodía.
Y no es solo cosa de Noruega, también lo verás en Suecia, Finlandia, Islandia y algunas zonas del norte de Escocia o Canadá, ahí donde el sol decide tomarse unas largas vacaciones durante el invierno. Una casita abandonada. La ciudad no tiene tantas atracciones dentro de la ciudad, pero fuera hay muchos, especialmente relacionadas con naturaleza. No sé si se aprecia, pero ahí al fondo, no sé si lo veis encima de la casa, como si saliera del techo, hay un chorro de agua. Pero no, no está saliendo del techo, sino que está fuera de la ciudad. Y ahora vamos a ver de qué se trata. ¡Wow! ¡Qué espectacular se ve la ciudad! Pues hemos subido casi una hora a pie hacia las afueras, a la montaña que está junto a la ciudad de Narvik. Y como podéis ver, desde aquí se ve muy bonita la ciudad y todo el fiordo. Y bueno, aquí estamos al lado de una central eléctrica. Ahora vas a preguntar, pero ¿qué es tan interesante en ver una central hidroeléctrica, no? Pues estamos aquí para ver o experimentar un fenómeno muy especial conocido como el geyser de Taraldsvik, que forma parte de una pequeña central hidroeléctrica no geotérmica. Aunque no es un geyser natural alimentado por calor subterráneo, es tan espectacular que se ha convertido en una atracción destacada de esta ciudad. Empieza. Tiene una presión bastante alta. No, no está lloviendo, es el agua del geyser. Las erupciones ocurren cada día a las 1 y las 9 de la tarde, pero solo en verano, en junio, julio y agosto. Wow, la energía liberada es impresionante. Tiene una presión muy alta. Aunque se le llama geyser, este fenómeno es el resultado de una ingeniería hidráulica ingeniosa. ¿Y cómo aparece? Pues el agua desciende por un túnel de 1100 metros y una tubería de 2000 metros, acumulando una presión de más de 44 bares, una presión muy alta, que impulsa una turbina y genera más de 1 megavado de electricidad, suficiente para 500 hogares al año. El agua es expulsada a una altura de hasta 75 metros. ¡Wow! ¡Hostia, qué alto! Tiene una presión increíble. Y los niños están jugando ahí detrás. Debajo. ¿Y qué pasa con el agua después de generar electricidad? Pues va hacia la planta de tratamiento para ser convertida en agua potable. Liberarla al aire ayuda a oxigenarla y enfriarla antes de entrar al sistema de tratamiento. Así que el agua que ves aquí será tratada y convertida en agua potable para la ciudad. Y lo mejor, Narvik ha convertido este momento técnico en un pequeño espectáculo diario, un geyser artificial que une ingeniería, sostenibilidad y belleza.
Y bueno, como ya sabéis, yo soy muy amante de la naturaleza y de la montaña, así que no puedo irme de esta ciudad sin subir la montaña que está al lado. La Narvikfjellet, que literalmente significa la montaña de Narvik. Así, simple. ¿Te gustaría vivir aquí con esta vista? Así que vamos a hacer un poco de senderismo. Senderismo, no, sedentarismo. Y hablando de esta palabra, senderismo, os voy a contar una pequeña historia cómica. Cuando hice un curso de español en el Instituto Cervantes, mi único curso de 3 meses, durante una conversación sobre nuestros hobbies, sobre lo que nos gusta hacer, nuestras pasiones, la profe me preguntó qué me gustaba hacer. Y en vez de decir que me gusta el senderismo, dije que me gusta el sedentarismo. Claro, y la gente empezó a reírse y la profe también. Así que desde entonces, bueno, ya he aprendido la diferencia entre estas dos palabras. ¡Wow! ¡Qué vista! Y con esta luz, ¡wow! Una subida tranquila. Esta montaña tiene un desnivel total de 875 metros desde la cima hasta el mar. Y en invierno es una de las estaciones de esquí alpino más al norte del mundo. Puedes subir también con el teleférico, una góndola panorámica, pero ahora no funciona, así que subimos a pie. Y bueno, desde aquí hay un mirador impresionante. Mira, es espectacular. Tienes vista a la ciudad, al Narvik y su fiordo por donde vinimos con el tren, las montañas suecas al este y las islas Lofoten, pero bueno, solo en días despejados. Pero en verano puedes ver el sol de medianoche y por esto estamos aquí. Cada paso vale la pena. Y me alegro que te puedo traer estas imágenes. Y el regalo más grande, el sol de medianoche. En esta época del año el sol no se pone nunca del todo. Flota sobre el horizonte, teñiendo el cielo en varios colores. Silencio, un viento fresquito y luz dorada. Todo esto a medianoche. Y una paz que solo encuentras en el norte extremo, aquí donde parece que es el fin del mundo. Wow. Son casi las 12. Vamos a ver dónde va a estar el sol en las 12 de la noche. El sol de medianoche se puede ver en Narvik entre el 25 de mayo y 20 de julio aproximadamente. Aunque técnicamente el sol puede ocultarse detrás de las montañas, la luz sigue siendo iluminando todo el paisaje como si fuera de día, incluso a las 2 de la mañana. ¿Os gustaría venir aquí de medianoche y comer o beber algo?
Este fenómeno natural ocurre en las regiones dentro del Círculo Polar Ártico y Antártico, donde el Sol no se oculta por debajo del horizonte durante al menos un día al año. Pero aquí en Narvik, al estar ligeramente dentro del Círculo Polar Ártico, este fenómeno ocurre durante varias semanas. Esta es la medianoche aquí. La ciudad se encuentra a unos 220 kilómetros al norte del Círculo Polar, justo en la frontera del fenómeno. A diferencia de otras zonas más al norte, en Narvik el sol puede ocultarse detrás de las montañas, pero la luz permanece. Esto da lugar a una noche dorada, con tonos cálidos bajos y paisajes bañados en una luz suave que se encuentra solo aquí. El fenómeno ocurre porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado unos 23 grados con respecto al plano de su órbita. Esta inclinación hace que en verano el polo norte esté inclinado hacia el Sol y por eso en esta región el Sol nunca llega a esconderse completamente. Después de varios días de viaje, esto ha sido sin duda una de las sorpresas más impresionantes hasta ahora. En una ciudad de la que no esperaba demasiado, me llevo uno de los recuerdos más bonitos. Pero el viaje no termina aquí. Todavía me esperan muchas más experiencias en este país, porque aún me quedan unas semanas. Así que nos vemos en el próximo episodio en otro lugar. Y si te ha gustado el video, no olvides dejar un like, comentar, suscribirte o compartir. Así, simple.